Acuerdo salarial empleados de comercio, revisión enero 2023. Estamos hablando del acuerdo de revisión salarial para el convenio colectivo 130/75. No aplica para la rama copio, tampoco para la rama turismo, ni tampoco para la rama de centros de contactos o call center. Solamente estamos hablando del convenio 130/75, rama general. Los otros convenios tienen sus negociaciones salariales por separado, por lo general vienen después de la rama general, así que tal vez en las próximas semanas tengamos novedades. Este es el acuerdo que se cerró con la FAESIS y las cámaras de comercio, CAC, CAME, UDECA. Por ahora no está homologado, al menos al momento de hacer este video no estaba la resolución de la Secretaría de Trabajo, pero seguramente en los próximos días se va a homologar y se va a publicar. Los principales puntos del acuerdo. Bueno, el primero es, hay un incremento salarial remunerativo, si tener en cuenta esto, es remunerativa, del 22,9% en dos tramos acumulativos, remunerativo y acumulativos. Esas son las claves. Primer tramo, 13% en febrero 2023 sobre base de cálculo. El acuerdo dice básico diciembre. Básico diciembre es el mismo de abril 2022 a enero, ¿cierto? Tenemos el mismo básico, con lo cual el básico que tienen en el recibo de enero va a ser esa la base de cálculo más la suma no remunerativa. Esta es la otra novedad. Al incorporarse la suma no remunerativa, la base de cálculo es diferente al aumento que veníamos aplicando. Segundo tramo, 9,9% en marzo 2023, que se va a cobrar los primeros días de abril. La base de cálculo va a ser la anterior, o el básico anterior, el de febrero, el que determinemos para febrero, más la suma no remunerativa. Por eso es acumulativo, porque tomo el básico anterior, ¿sí? Después, se ratifican las cláusulas del acuerdo de abril 2022, es decir, lo que se venía pagando hasta ahora, la suma no remunerativa de 59,5%, va a seguir siendo no remunerativa hasta marzo, sí, hasta marzo se va a seguir pagando, y en abril 2023 se va a incorporar al básico de convenio y va a pasar a ser remunerativo. No es base de cálculo para adicionales de convenio, es decir, esta suma no remunerativa sigue sin ser base de los adicionales y tampoco del aguinaldo, del SAC. Ahora, como novedad, va a ser base de cálculo para indemnizaciones. Terminamos con la polémica de si lo tomamos para las indemnizaciones o no lo tomamos. Estamos hablando de indemnizaciones por despido sin causa, artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Siempre fue un punto polémico, yo entiendo que siempre se tiene que tomar como base de cálculo. Ahora no hay duda, el acuerdo lo incorpora como base de cálculo. Es base de cálculo para la obra social o SECAC, esto ya era del acuerdo anterior, por eso se ratifica. Estamos hablando de la suma no remunerativa. En el caso de obra social de empleado afiliado a OSECAC, se tiene que tomar como base de cálculo. Lo mismo con los aportes sindicales y la contribución al INACAP. Aportes sindicales tanto el solidario como el para quienes estén afiliados. En cuanto a la obra social OSECAC, ¿sí? Tengan en cuenta que siempre que esté afiliado a esta obra social, si está en prepaga o en otra obra social, no. En la base de cálculo no se toma la suma no remunerativa. El aporte de 100 pesos a OSECAC, esto sigue vigente también. Cada afiliado a la obra social OSECAC tiene que aportar estos 100 pesos. No así quienes estén en otra obra social o tengan una prepaga. La contribución extraordinaria también sigue de 600 pesos a la obra social también OSECAC por cada trabajador comprendido en el convenio colectivo de trabajo. Esta es una contribución, ¿sí? No es un aporte del empleado, con lo cual no se descuenta en el recibo. Es una contribución que tiene que realizar el empleador por cada trabajador. Acá no importa si está en OSECAC o está en otra obra social, por cada trabajador en convenio tiene que hacer esta contribución de 600 pesos. Esto ya estaba vigente y va a continuar hasta marzo. Después veremos en el nuevo acuerdo si se continúa, si aumenta o si no sigue. Eso habrá que esperar al nuevo acuerdo de la nueva paritaria. Y por último se incorpora como novedad
línea con el artículo 179 y el decreto reglamentario, el 144-2022, sobre guarderías y salas maternales. El decreto establecía que en caso de empleadores que cumplían con el requisito de por lo menos 100 trabajadores en nómina, tenían que tener guarderías o salas maternales, se podía reemplazar esa obligación por un adicional no remunerativo, pero siempre que estuviese previsto en el convenio colectivo de trabajo. Como no estaba previsto, ahora se agrega esta particularidad y entonces vamos a poder compensar a aquellos empleadores que tienen la obligación de tener guardería o sala maternal, cambiar esta obligación, ¿sí? O reemplazar esta obligación por una suma no remunerativa que vamos a ver cómo es que se determina. Pero antes vamos con el acuerdo, revisemos o repasemos abril 2022, cómo había sido el acuerdo, 59,5%, base de cálculo abril 2022, se pagaban 7 tramos no remunerativos de abril 2022, el último en enero 2023. Pero el acuerdo de agosto, esa fue la primera revisión, agosto 2022, estableció que el séptimo tramo se adelantara y se pagara en el cuarto tramo, ¿sí? En agosto 2022, ahí teníamos un 20,5% de aumento. El 59,5% seguía igual, pero ahora el séptimo tramo se adelantó y se hizo en 6 tramos y se terminó de pagar en noviembre 2022, o se completó el 59,5% y se paga desde noviembre hasta marzo ese 59,5%. Eso no va a cambiar, ¿sí? Ahora, revisión enero. ¿Qué dice este acuerdo? 22,9% de aumento, como vimos recién, en 2 tramos remunerativos. Primer tramo en febrero 2023, 13%, remunerativo, base de cálculo, diciembre, básico de diciembre, que es el mismo de enero, más la suma no remunerativa, ¿sí? Segundo tramo, 9,9% en marzo 2023, remunerativo, base de cálculo, el básico que determinamos en el primer tramo, más la suma no remunerativa. Entonces, ¿de cuánto es el aumento interanual 2022-2023, abril-abril? 59,5% más 22,9% nos da 82,4%. No, ese no es el aumento interanual. No sumen los porcentajes, ¿por qué? Porque están calculados sobre bases diferentes. 59,5% era sobre básico abril 2022. En cambio, el 13% es sobre básico diciembre, que si bien es el mismo de abril 2022, hay que agregar la suma no remunerativa, con lo cual la base es más amplia. Y el 9,9% está calculado ahora sí sobre un básico diferente, que es el que se determinó en el paso anterior, más la suma no remunerativa. Entonces son 3 porcentajes calculados sobre bases diferentes. Entonces no hay que sumarlos para determinar el aumento. No es del 82,4%. ¿De cuánto es? Bueno, si la base era 100, si partimos de 100, a eso le incorporamos un 59,5%. Sobre eso calculamos un 13% y sobre eso un 9,9%. De los 100 vamos a llegar a 198,08%, lo cual es un 98,8% de aumento. Este es el aumento interanual abril 2022, abril 2023. Pero lo podemos ver con un ejemplo, con un maestranza A. Básico abril 2022 era de 87.188. Sobre eso se calculó el 59,5% para tener la suma no remunerativa, si bien eran 6 tramos. El total era este que vemos ahí y nos va a dar un monto total de básico más suma no remunerativa de poco más de 139.000 pesos. Sobre eso vamos a calcular el 13%, ¿sí? Y se lo vamos a sumar al básico de abril. ¿Qué hacemos con esto? Determinamos el básico febrero 2023, que es el básico que se venía pagando, el que se paga de abril hasta enero, más el 13% de aumento, pero calculado sobre suma no remunerativa también. Ahí tenemos nuestro básico febrero. Le agregamos la suma no remunerativa,
monto total de 157.144 y sobre eso vamos a calcular el 9,9%. A esa suma se lo vamos a agregar aquí al básico de febrero, el que determinamos en el paso anterior. Y así tenemos el básico de marzo 2023. Si a ese básico le agregamos la suma no remunerativa, tenemos un monto total de 172.701, que es el básico de abril 2023. ¿Por qué? Porque en abril 2023 tenemos que incorporar la suma no remunerativa. Entonces lo que en marzo es básico por un lado, suma no remunerativa por el otro, en abril tenemos todo incorporado. Como pueden ver, pasa directamente, no hay acrecentamiento, no hay grossing up, no hay ninguna modificación. Entonces, básico abril 2022 contra básico abril 2023, ¿cuál es el porcentaje o cuál es el incremento? 98,08%, como lo vimos en el paso anterior. ¿De dónde sale este 101%? Es lo que se ha replicado en los medios, lo que comunicó la FAESIS. Bueno, veamos si es el 98,08% o el 101%. ¿Qué hizo la FAESIS? Tomó básico marzo 2022, es decir, no tomó el básico de abril 2022, tomó el básico de marzo 2022. A eso le sumó el presentismo y le agregó la suma no remunerativa que estaba vigente en marzo, ¿sí? Que no es la misma que la que está vigente ahora, era la del acuerdo anterior, porque estamos en marzo 2022. ¿Sí? A ese monto total, la suma de básico más presentismo más suma no remunerativa, queda 93.086 pesos. Bueno, lo comparo contra abril 2023, el básico es el mismo, ¿sí? El básico que ya determinamos para abril 2023, acá no se modifica, pero le suma el presentismo y ese monto total lo compara contra marzo 2022. Entonces, hace marzo 2022 monto total de presentismo y suma no remunerativa contra básico 2023 agregado el presentismo. Si hacen la cuenta, le va a dar el 100,1%. Ese es el cálculo que hace FAESIS. Para mí es erróneo porque, bueno, porque está tomando los montos de marzo y el acuerdo va de abril a abril, no de marzo a abril. De todos modos, bueno, acá tienen los números, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Entonces, la escala, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar de esta manera. Vamos a tener básico en enero 2023, que es el que se viene pagando desde abril. En febrero vamos a tener un nuevo básico, que es el que determinamos recién. Marzo, nuevo básico. Y abril también, nuevo básico. La diferencia, sí, es ese 98,08%. Vamos con los adicionales del convenio. Así como se incorporaron los aumentos a los básicos, esto va a repercutir en los adicionales. Entonces también vamos a tener adicionales diferentes a partir de febrero. De abril 2022 a enero 2023, los adicionales son los mismos y no se modificaron. ¿Por qué? Bueno, porque si bien hubo aumentos, eran solamente sobre sumas no remunerativos que no impactaban en el básico, con lo cual no impactaban en los adicionales. Y además así estaba previsto, es decir, que no se incorporaran o que no sean base de cálculo para los adicionales. En cambio, en febrero 2023, como tenemos nuevo básico, ahí sí impacta y tenemos nuevos adicionales. Recuerden siempre agregar el presentismo, asistencia y puntualidad. Lo mismo va a pasar en marzo 2023 y en abril 2023 vimos que tenemos nuevos básicos, con lo cual vamos a tener nuevos adicionales. Bueno, veamos un ejemplo ya con el recibo, pero en este caso vamos a tomar un administrativo A con 10 años de antigüedad. Veamos otro ejemplo, pero en el recibo de sueldo. ¿Cómo va a ser ese recibo de sueldo? El de febrero 2023, ¿sí? Ese básico, ¿cómo lo alcancé o cómo lo calculé? Bueno, se incrementa el básico de cada categoría. Teníamos un básico de 88.135, en este caso administrativo A, más suma no remunerativa. A eso le calculamos 13% y se lo sumamos al básico que teníamos. Así tenemos ese nuevo básico
de febrero 2023. Obviamente, como se modifica el básico, va a repercutir en la antigüedad y en la asistencia y puntualidad, pero el incremento no remunerativo sigue igual. Después, marzo 2023. Tenemos nuevo básico. ¿Cómo se calculó? Bueno, lo vimos recién, pero lo repasamos. Básico para cada categoría. 106.410 era el básico de febrero. A eso le sumamos la suma no remunerativa, que sigue igual. Le aplicamos el 9,9% y a eso se lo sumamos al básico de febrero y ahí tenemos el básico de marzo. Obviamente se modifica el básico, otra vez impactan los adicionales de antigüedad y de presentismo, pero el incremento no remunerativo sigue igual. Ahora, en abril, ¿qué pasa? También vamos a tener nuevo básico. ¿Cómo llegamos a ese nuevo básico? Bueno, los 122.137 que teníamos en marzo de básico, le sumamos la suma no remunerativa. ¿Por qué? Porque ya se incorpora el básico de convenio. Es decir, en abril dijimos que la suma no remunerativa dejaba de ser no remunerativa, se incorpora el básico directamente. Como ven ahí, se aplica directamente. Esto va a repercutir otra vez en antigüedad y asistencia y puntualidad. Y no vamos a tener ya la suma no remunerativa porque está incorporada en el básico. Este sería el recibo de sueldos abril 2023. De todos modos, tengan en cuenta que hay una cláusula de revisión para marzo. En marzo van a evaluar las variables económicas y tal vez pueda haber una nueva revisión. Y si no es la revisión de marzo 2023, en abril-mayo debería comenzar ya la paritaria de este año. Si no hay modificaciones, abril terminaría de esta manera. Bueno, y ya para cerrar, vamos a ver algunas cláusulas, por ejemplo la proporcionalidad. Recuerden que el aumento remunerativo y no remunerativo son proporcionales. En caso de jornada discontinua, parcial o reducida, hay que proporcionarlo. Y lo mismo para quienes hayan incurrido en ausencias injustificadas. Después, cláusula de absorción, esto es importante. Solo van a poder compensarse los aumentos que dieron los empleadores a partir del 1 de octubre 2022 a cuenta de este acuerdo. Si el empleador dio un aumento a cuenta de futuros aumentos, a partir del 1 de octubre 2022 se puede compensar. Ahora, se compensan los aumentos de este acuerdo de revisión 2023 con los 24.000 pesos del decreto 841/22. Bueno, veamos qué dice el decreto. El decreto en el artículo 5 establecía la cláusula de absorción y decía que podrá ser absorbida esta suma de 24.000 pesos en caso de haberse acordado o estuviese previsto en los convenios colectivos de trabajo el pago de asignaciones no remunerativas por única vez o beneficios equivalentes entre noviembre 2022 y enero 2023. Bueno, acá la clave es asignaciones no remunerativas por única vez. El acuerdo de revisión salarial no establece una asignación no remunerativa por única vez. Como vimos, es remunerativo, va al básico y no es por única vez, con lo cual no cumple ese requisito. Y tampoco es entre noviembre 2022 y enero 2023. Como vimos, se aplica a partir de febrero. Son 2 tramos, febrero-marzo, con lo cual no cumple ninguna de las dos condiciones. Por lo tanto, volviendo a la pregunta, no se compensa los 24.000 pesos con este aumento de revisión salarial. Bueno, ya por último, para cerrar, algunas palabras sobre este tema. La suma dineraria no remunerativa, artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, que se reglamentó con el decreto 144/22, es sobre las salas maternales y las guarderías. Lo que establece el decreto es, bueno, primero un piso de trabajadores que tiene que tener una empresa para estar obligado a las guarderías o las salas maternales. Era de 100 personas. 100 trabajadores. Lo que habilitaba el decreto es que la empresa podía optar por pagar una suma no remunerativa
a cambio de prestar ese servicio, es decir, o prestaba el servicio de salas maternales o pagaba esta suma no remunerativa, pero siempre que estuviera prevista en el convenio colectivo de trabajo. ¿Qué pasa? No estaba establecido en el convenio colectivo de trabajo. Ahora se incorporó esta nueva cláusula y sí establece que se puede compensar con este adicional. ¿Este adicional de cuánto va a ser? Esta suma no dineraria y no remunerativa, perdón, esta suma dineraria y no remunerativa, bueno, va a ser el 40 como mínimo, ¿no? El 40% del salario mensual correspondiente a la categoría asistencia y cuidado de personas de la escala de servicio doméstico. Ese va a ser el piso. Obviamente, si los gastos son menores, se pagará el importe menor. Y si son mayores, al menos va a tener que pagar el 40% de lo que establece la escala. Después, si quiere pagar más el empleador, lo podrá hacer, obviamente. De todos modos, sobre este punto voy a hacer un video más adelante, cuando se acerque el momento. Va a ser a partir de marzo la obligación, con más detalles, con de dónde surge la obligación, los importes que hay que pagar, los requisitos, cómo se va a respaldar esta suma no remunerativa, etc. Por ahora es todo sobre este acuerdo de revisión salarial enero 2023 de empleados de comercio. Espero que les haya sido útil la información. Si es así, bueno, espero que comenten, compartan o pueden suscribirse al canal. Muchas gracias.